Bueno, el tema es nada menos que el fin de la Guerra Civil Española, un acontecimiento histórico por demás espantoso, Sí. por demás cuestionable, por Ujú. demás horroroso. Y el motivo por el cual lo traigo son dos o tres, en realidad. Uno quizás puede sonar muy superficial. Hace un par de semanas vi la última película de Almodóvar, que se llama Madres Ah, Paralelas. la viste, mira. Esa película, no importa, digamos, el relato central, pero Ujú. se trata de dos madres a las cuales se les confundieron los hijos en el momento del parto, porque nacieron en el mismo momento. Bueno, y todo esto desencadena toda una historia, podremos imaginar nada fácil, ¿no? No, claro. Para ambas personas. Pero además de esto está incrustado dentro de la película el tema de los vejámenes, de las muertes, de las torturas, de las desapariciones, de las fosas comunes Sí, claro. que sucedieron durante el franquismo. Que nada de todo esto ha sido investigado, a diferencia de lo que sí pasó, y vamos a recordar nuevamente, Alfonsín, de lo que sí pasó y sigue pasando con algunos altibajos en nuestro país con los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los motivos, y el otro de los motivos por los cuales lo elegí es porque mañana, 1 de abril, tuvo lugar la entrada triunfal, llamémosla así, claro, de Franco en Madrid, con lo cual queda establecido el fin de esta guerra civil española, que fue un 1 de abril de 1939. Sí. Esta guerra fue un conflicto que, por supuesto, que después repercutió, como todos los conflictos bélicos, no como todas las guerras, lo estamos viendo hoy en día también, en una tremenda crisis económica, política, social, moral, que se desencadenó en España después de el fracaso parcial fracaso de un golpe de Estado que había tenido lugar en julio de 1936, 3 años antes. Claro. Ese golpe de Estado lo habían llevado a cabo un sector de las Fuerzas Armadas, como de costumbre, digamos, Sí. en América también, Uh-huh. el gobierno democráticamente establecido, democráticamente en funciones, Uh-huh. que se llamaba la segunda, o fue llamado la Segunda República. Ajá. Un golpe de Estado en contra de este gobierno. Este sector de las Fuerzas Armadas contaba con Francisco Franco, ¿no?, como uno de los líderes de este golpe de Estado. En realidad, bloquearon el estrecho de Gibraltar, en el sur de España, y establecieron un puente aéreo que, gracias a la rapidísima colaboración del nazismo alemán, Uh-huh. de la Italia fascista, ambos en existencia en aquellos años, trasladó las tropas rebeldes a la España peninsular, a la parte peninsular de España, porque Claro. estaban en Marruecos. Uh-huh. Uh-huh. Estos golpistas estaban en Marruecos. Cerraron el estrecho para que nadie pudiera escaparse y establecieron un puente aéreo. Y con eso llegaron a España. Así comenzó la guerra. Sí. Así comenzó la guerra, que terminó 3 años después, en el año 1939, con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, a quien sin ningún tipo de vergüenza se hizo llamar generalísimo. Generalísimo Franco, claro. Claro, sin vergüenza alguna, ¿no? Sin vergüenza, justamente. Sin vergüenza, declaró la victoria, la propia y la de sus colegas, estableciendo una dictadura que duró hasta su muerte. Murió el 20 de noviembre de 1975. Es decir, este señor estuvo en
en el gobierno español desde el año 39 al 75. Un espanto. Una enormidad de tiempo, aparte. Un espanto. Muchos años. Un espanto, Oscar. La guerra tuvo muchas facetas, ¿sí? Porque hubo lucha de clases, guerra de religión, porque el sector liderado por los militares era ultracatólico. Claro. Un enfrentamiento de nacionalismos, una lucha entre la dictadura militar y la democracia republicana, que era la que había antes de esto, entre el fascismo y el comunismo también. Sí, eran los rojos, ¿no? Eran los rojos. Aparte me llama siempre la atención los conceptos, ¿no? Son más o menos lo mismo todos. Sí, rojos, claro. Zurdos. Sí, comunista. Bueno, a mí me causa entre escozor, urticaria, vergüenza y risa que hoy llaman a Rusia comunista. Sí, también. Bueno, ahí está. ¿No? Por ejemplo. Es algo verdaderamente sin pies ni cabezas. Sí. Bueno, a mediados de febrero del año 39, la lucha en el noroeste de la península española casi ya estaba terminada, ¿no? El 28 de marzo de ese año 39, hace un par de días, se recordó esto hace un par de días, las tropas de Franco entran a Madrid victoriosas, ¿no? Madrid se rinde y tras esta rendición y tras esta entrada triunfal, entre comillas, de Franco, se acabó la guerra civil. Se dio por de la peor manera. Civil, y empezó esa dictadura franquista de terror hasta el año 1975, que asume, se vuelve a la monarquía, y con Juan Carlos, quiero decir, el primer rey español, de esta época, de esta era, hasta los días actuales, ¿no? Con su hijo. Sí. El 1 de abril de ese año 39, Oscar, el generalísimo, como se hacía llamar sin ninguna vergüenza, emitió su último parte de guerra y dijo, yo lamentablemente no tengo la voz de él, porque además no tenía una voz militar fuerte, importante, tenía una voz casi afeminada, te diría. Sí. Pero bueno, en el día de hoy, dijo este sujeto, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Con esto dio por concluido uno de los más atroces episodios históricos, por lo menos actuales o más o menos actuales, de la península española. La guerra había terminado, y terminada esta guerra civil, el régimen franquista se dispuso a hacer una demostración de poder. Obvio, había entrado triunfal. Claro. Se dispuso a mostrar este triunfo en la capital española, que había resistido Madrid, había resistido los 3 años anteriores, pero no pudo más, en realidad, ¿no? No, que aparte el poderío militar que tenía, que le sumaron, porque también recordemos que probaron, vos vas a hacer una segunda parte de esto, pero se habían probado algunas armas que después irían a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Claro. Es que recibió el apoyo ni más ni menos de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Mussolini, claro, de Mussolini. Y del otro asesino, en realidad. Sí. Bueno, armó un acto militar de aquellos, Oscar, ¿no? En Roma, en Madrid, quiero decir. En Madrid, sí. Bueno, no sé qué cantidad de unidades militares participaron en ese desfile importantísimo. Sí. ¿Cómo empezó todo este horror español? Empezó en ese año 36, como les comenté hace un ratito, 3 años antes, se habían celebrado elecciones libres, generales, un 16 de febrero del año 36. Repito que fueron elecciones democráticamente libres y generales.
a esas elecciones se presentaron varios partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, porque parece lo más sensato posible en el juego democrático, ¿no? Claro. El Frente Popular, que era una coalición de izquierdas, englobaba al Partido Socialista Obrero Español, como al Partido Comunista, a la izquierda republicana y a otros tantos, consiguió la mayoría absoluta. Claro. Pero bueno, esto obviamente no fue bien visto por los otros. Sí. Tras entonces, ¿cómo comenzó exactamente esta guerra, Oscar? Porque hasta acá era todo legal, democrática. Claro, no había contra, digamos, no había por dónde entrarle, ilegal no era, era multitudinaria, era popular, no había manera de entrarles, digamos, pero... Claro, pero lo entraron. ¿De qué manera? Con acciones terroristas, ¿sí? Que pretendían movilizar a la masa contra el gobierno, a la masa popular, ¿no? En los meses sucesivos a este mes de febrero, que fueron las elecciones, el panorama social y militar de España fue cualquier otra cosa menos tranquilo. Claro. Me hace acordar lo que debe estar viviendo el presidente peruano, está viviendo en la tranquilidad, ¿no? Muchos o varios, por lo menos altos mandos militares, planearon durante meses una posible sublevación militar a este gobierno republicano, que se hizo efectiva esa sublevación militar, es decir, este golpe de Estado, se hizo efectivo el 17 de julio de 1936. Les recuerdo que en febrero habían sido las elecciones. En julio comenzaron los hechos militares del golpe de Estado. Habían transcurrido 5 meses de gobierno. Sí. Solo 5 meses del gobierno republicano. Antes de este hecho, España vivía un régimen democrático republicano. ¿Sí? Y la mayoría estaba de acuerdo, porque por eso habían ganado las elecciones, ¿no? Libremente. Pero había una serie de militares que por supuesto tienen armas, y no solamente las propias, sino la ayuda de la Alemania nazi. De la derecha, más recalcitrante. Estos grupos militares comenzaron a hacer lo que saben hacer, o lo que sabían hacer. Me parece, Oscar, te voy a decir un poquitín más y lo dejamos para la... Sí, dale, porque da para mucho. ¿Me dejás que te comente algo? ¿Me dejás? Sí. Néstor Gustavo Isler dice, cuando los españoles critiquen la democracia latinoamericana, cuando los españoles critiquen las democracias latinoamericanas, que recuerden esto, ninguna tiranía duró tanto como la suya, y hablando, por supuesto, de esto que estás hablando vos, el franquismo. De verdad es horroroso lo que sucedió en España, y lo más siniestro es que este hombre murió en el año 75, estamos en el año 1975, estamos viviendo el año 2022, más 25 son 40 y tantos años, y no hubo el menor indicio de recuperar la justicia, la memoria en este país que es España. Por eso la película Madres Paralelas, de alguna manera, a mi juicio, por lo menos a modo casi de injerto en el relato, aparece esta problemática, Oscar, y la protagonista central, que es Penélope Cruz, busca sus familiares y recurren a antropólogos forenses para ver si los encuentran los restos, obviamente. Claro. Es una película quizás que uno pueda considerar como un relato algo previsible de las madres,
pero me parece que es digna de verse por este motivo, ¿no? Sí, Por esta inclusión, esta problemática gravísima española que todavía hoy sigue vigente, ¿no? así es. Sigue Y de vigente. la cual Sí. nosotros nos podemos sentir en nuestro propio pellejo, nos podemos Muy sentir orgullosos. Claro, muy orgullosos, así es, sí, sí, sí. Bueno, hablemos la En semana un ratito. próxima. ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué pasó obvio, sí, después de sí, la sigamos. Sí, claro, claro. hasta hoy? Hasta acá por hoy. Dale, Será dale, la perfecto. próxima. Ujú. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma,